Hola, bienvenidos nuevamente. A partir de este momento, nos adentraremos en el trabajo científico del Dr. Noam Chomsky, incluyendo, poco a poco, las aplicaciones que hace de su teoría la doctora Bruna Radelli, por lo que trataremos de bajar el nivel de complejidad de sus conceptos con la finalidad de dar a conocer sus ideas de la manera más sencilla posible sobre los aspectos científicos del lenguaje. Noam Chomsky es un científico que abiertamente busca las leyes ocultas de los fenómenos lingüísticos y que ha rebasado a la misma, dando lugar a conclusiones anticipadas sobre la naturaleza de la mente humana, que ahora son comprobadas por sofisticados centros de investigaciones que cuentan con equipos costosos de alta tecnología que en su tiempo no existían. Antes de la publicación de su libro Estructuras sintácticas, se consideraba que el objetivo de la lingüística era el de clasificar los elementos de las lenguas humanas, por lo que era una especie de botánica verbal, o sea, una ciencia clasificatoria de las partes de las palabras. Su trabajo simplemente era recoger los datos de la lengua y clasificarlos. Cualquier ciencia actual quiere no solo describir los hechos, sino detectar sus patrones, analizar sus principios, describir sus parámetros y, desde luego, sus desencadenantes o activadores con la finalidad de reproducirlos experimentalmente cuando se desee. Esta concepción no puede ser evidentemente más que el caso de las ciencias más avanzadas. Concretamente es el caso de la física y de la química, que se apegan totalmente al tradicional pero productivo método científico. Los físicos y químicos no se contentan con observar el mundo, sino que emiten hipótesis, modelos y teorías para tratar de explicar las leyes que rigen el mundo y así prever y predecir hechos nuevos. Las gramáticas tradicionales y estructurales eran todas modelos taxonómicos de la lengua, es decir, todas podían reducirse a colecciones de ejemplos mejor o peor descritos, a listas de oraciones correctas e incorrectas, pero que no emitían ninguna hipótesis sobre el funcionamiento de las lenguas y no explicaban nada acerca de sus regularidades ni de los universales del lenguaje. Las primeras formulaciones claras y precisas no aparecen hasta los recientes trabajos de Chomsky y de sus discípulos. Estos piensan que se han hecho ya las suficientes observaciones sobre la lengua como para poder pasar al nivel de la construcción de una teoría de su funcionamiento. La gramática generativa no quiere ser descriptiva, sino explicativa, y los lingüistas, como todos los investigadores serios, emiten hipótesis que tratan de verificar de manera experimental. Era importante recordar esto para que se pudiese comprender en qué contexto se inscribe la gramática generativa chomskiana. La investigación de Chomsky puede equipararse al que en su tiempo desarrolló Carlos Darwin. Cuando el joven Darwin pasó tan solo 2 semanas en tierra en las remotas Islas Galápagos, y fue suficiente tiempo para observar ciertos patrones evolutivos, clasificar las especies y vislumbrar lo que significaba la selección natural. A Darwin le tomaría casi 25 años después de su visita a las Islas Galápagos publicar el libro sobre su teoría sobre el origen de las especies, donde plasmó las relaciones entre las especies
más que el trabajo clasificatorio de las mismas. Después de la teoría de Darwin, el pensamiento científico cambió para siempre, ya que los principios que menciona ahora dominan virtualmente en casi todo campo de estudio. Por lo que se refiere a Chomsky, no se aleja de la gramática tradicional y de su origen clasificatorio, sino que los analiza globalmente, como hizo Darwin con los datos, observa ciertos patrones y explica los principios y parámetros de la lengua y sus relaciones. De esto, genera una teoría englobadora que le llama gramática generativa, que explica precisamente la relación de datos entre las diferentes gramáticas que existen en la actualidad, por lo que la gramática generativa no es otra gramática más, como muchos piensan. La gramática generativa es una teoría general que explica los fenómenos de la lengua y sus relaciones tanto superficiales como profundas, o sea, tiene una visión más amplia que las gramáticas específicas. Hola, bienvenidos, nuevamente. Al hacer el estudio del lenguaje, nos aproximamos a lo que algunos llamarían la esencia humana, esas cualidades distintivas del espíritu que, aunque lo sepamos, son exclusivamente propias del hombre e inseparables de todas las fases críticas de la existencia personal o social. Es lo que hace a este estudio fascinante y frustrante a la vez. Un ser humano, infantil, entiende más de lo que puede producir. Ello significa que contemplamos a un niño del mismo modo que un jardinero contempla un árbol con pocos años de vida. Esto es, como algo que posee una determinada naturaleza intrínseca que lo hará desarrollarse hasta adquirir una forma admirable, siempre que se le dé el suelo, el aire y la luz adecuados. La idea de la educación no ha de entenderse como el proceso de llenar de agua un recipiente, sino más bien el de ayudar a que florezca según su propia naturaleza. La idea consiste, en otras palabras, en proporcionar las circunstancias en las que se puedan desarrollar las diferentes manifestaciones de la creatividad. La construcción de una gramática, de una lengua, por un lingüista es, en algunos aspectos, análoga a la adquisición del lenguaje por el niño. El lingüista tiene un corpus de datos. El niño cuenta con los datos inanalizados del uso del lenguaje. El lingüista trata de formular las reglas de la lengua. El niño construye una representación mental de la gramática de la lengua. El lingüista aplica ciertos principios y asunciones para seleccionar una gramática entre las muchas posibilidades compatible con sus datos. El niño tiene que seleccionar también entre las gramáticas compatibles con los datos, pero mutuamente incompatibles entre sí. La teoría general del lenguaje, que trata de descubrir y poner de manifiesto los principios, condiciones y procedimientos que el niño aplica al adquirir su conocimiento de la lengua, puede también ser interpretada como una justificación de la metodología de la investigación lingüística. Aplicando este enfoque racionalista al caso especial del aprendizaje del lenguaje, Humboldt concluye que no se puede enseñar el lenguaje, sino solo presentar las condiciones en las que se desarrollará espontáneamente en la mente, a su propio modo. Así que la forma del lenguaje, el esquema para su gramática, nos viene, en gran medida, dada, aunque no se podrá usar, sin la experiencia apropiada, para poner en operación los procesos formadores del lenguaje. Como Leibniz, Humboldt reitera el punto de vista platónico, según el cual, aprender, para el individuo, es en gran medida, cosa de extraer lo que está innato en la mente. La facultad del lenguaje entra crucialmente en cada aspecto de la vida humana, pensamiento e interacción.
Ella es definitivamente responsable del hecho que solo los seres humanos, en todo el mundo biológico, tengamos historia, desarrollo cultural, y una diversidad extraordinariamente compleja y rica, e incluso éxito biológico, en el sentido técnico. Un científico marciano que nos observara no podría dejar de notar esta forma de organización intelectual tan única. Por tanto, es perfectamente natural que el lenguaje, con todos sus misterios, haya estimulado la curiosidad de aquellos que tratan de entender su propia naturaleza y el lugar que ocupan en el mundo.